Saludos y bienvenidos. Queremos iniciar agradeciéndoles que nos hayan concedido estos minutos de su tiempo y con ello que hayan aceptado la invitación hecha por el Papa Francisco, reafirmar el Pacto Educativo Global. La Superintendencia de Escuelas Católicas de la Diócesis de Mayagüez y esta servidora fuimos invitados a dialogar en relación a esta alianza, en unión a los compañeros que representan las diócesis hermanas. Invitación que fue aceptada con el firme propósito de transmitirle a todos un mensaje de unión y esperanza. Pero, ¿qué es el Pacto Educativo Global? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos unirnos para lograr el éxito de esta alianza? ¿Qué propone el Papa? Son muchas las preguntas y tal vez no conoces del pacto o simplemente has escuchado algo relacionado a esta alianza, pero tienes dudas de lo que ello representa. Pues bien, explicaremos brevemente qué es el Pacto Educativo Global y cuáles son los 7 compromisos que contraeremos tú y yo, con el único fin de construir el futuro. Una construcción que solamente lograremos cuando reconozcamos que para ello debemos estar unidos, que necesitamos de ti para lograrlo, tu creatividad, tu fuerza, tu amor, tu fe y la confianza que solamente el Todopoderoso puede proporcionar. Eso es el Pacto Educativo Global. Una invitación que nos hace el Sumo Pontífice para que dialoguemos sobre el futuro y cuán importante es unir nuestros talentos para ello. Debemos iniciar firmando un pacto mundial en términos educativos para que desde la escuela, en alianza con la familia y la sociedad en general, trabajemos en el desarrollo de nuestros jóvenes de forma integral y de igual forma cuidar nuestra gran casa, nuestro planeta. L'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Para ello existen 7 compromisos que son la clave de este pacto. 7 compromisos educativos que deben reunir a todos y a cada uno de nosotros. Es así que ustedes y yo nos sumamos para renovar un compromiso con la educación y con la escuela que se define en estas 7 claves. Número 1, la persona como centro. Número 2, escuchar a las jóvenes generaciones. Número 3, promover a la mujer. Número 4, tener a la familia como primera educadora. Número 5, abrirse a la acogida. Número 6, renovar la economía y la política. Y no menos importante, la número 7, cuidar la casa común. 7 puntos que son la esencia de este pacto. Sin embargo, nos corresponde explicar más detalladamente
el compromiso número 1, la persona como centro. Para ello, hemos de analizar desde la educación la cultura del descarte y la inclusión como factores que, si bien uno excluye, daña y margina, refiriéndome al descarte, el otro, refiriéndonos a la inclusión, nos conduce a la integración, procurando una verdadera atención educativa. La inclusión no es un invento, es un llamado y un mensaje que nos transmite nuestro Señor cuando nos dice que ante sus ojos todos somos iguales. Por eso, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes son el centro de la educación. Escuchemos. La educación en el Pacto Educativo Global. En estos días en los que nos hemos visto afectados por la pandemia del COVID-19 a escala mundial, hemos redescubierto con mayor necesidad y urgencia que debemos transformar la educación y que hemos de hacerlo juntos, a través de una gran alianza educativa, como planteó nuestro Santo Padre el Papa Francisco en su mensaje de convocatoria del Pacto Educativo Global, el pasado septiembre del año 2019. Cada vez es más compleja e incierta la realidad del mundo, un mundo que se encuentra en crisis. Por consiguiente, la educación debe cambiar para transformar a las personas, que cambiarán a su vez la sociedad y sus contextos. Para ello, se requiere reinventar la educación y debemos hacerlo en conjunto. Así, podremos formar personas que se pongan al servicio de la comunidad, como le indica el Papa en dicha convocatoria. El servicio es un pilar de la cultura del encuentro, esa cultura que hemos de impulsar en la escuela para humanizar, generar esperanza y crear relaciones más fraternas. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, en el número 215, nos dice que la educación resultará ineficaz si sus esfuerzos estériles, si no nos preocupamos por difundir un nuevo modelo de ser humano, de vida, de sociedad, mejorando las relaciones con las personas y el medio ambiente. El Papa Francisco nos propone las siguientes 7 claves a las cuales debemos comprometernos. Estas son: poner en el centro a la persona, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes, fomentar la plena participación de las niñas y jóvenes en la educación, tener a la familia como primera e indispensable educadora, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso, salvaguardar y cultivar nuestra casa común. Urge pues educar en valores como el servicio, la responsabilidad, la fraternidad, el encuentro con el más necesitado, el encuentro con el más cercano, la empatía, la solidaridad, por mencionar algunos. Nos equivocamos al pensar que enseñar es educar. Hemos de educar desde dentro de la persona, poniéndola en el centro de su aprendizaje, empoderándola para que cultive su identidad, desarrolle sus capacidades y expectativas, y así contribuirá a co-crear un mundo más unido, pacífico, justo y solidario. Diseñar un centro educativo para las personas y con las personas significa poner a los estudiantes en el centro de los procesos clave que tiene lugar en la escuela, proceso de enseñanza y aprendizaje, de formación de la persona y organizativo, y que esté basado en la personalización,
entendido como desarrollo armónico de la persona en toda y cada una de sus dimensiones. Los tres grandes ámbitos de actuación de la escuela en torno a la persona. Primer lugar, el ámbito pedagógico y del aprendizaje. Este se orienta básicamente al desarrollo de competencias y fomenta las dimensiones cognitivas, comunicativas, estéticas y corporales del individuo. Las dimensiones que abarca este ámbito pedagógico y del aprendizaje es el modelo pedagógico, los contenidos y competencias y currículo, la evaluación y organización del proceso de enseñanza y aprendizaje, además los espacios, tiempos y recursos para el aprendizaje. El segundo ámbito es el ámbito de la formación de la persona. Este es un proyecto vital, ya que desarrolla las dimensiones éticas, morales, espirituales, sociales y de servicio. Es la parte que realmente prepara para la vida. Es la que educa para una vida con sentido o capaz de encontrarlo. Las dimensiones que abarcan el ámbito de la formación de la persona son la dimensión ética y moral, dimensión social y de servicio, y la dimensión emocional, y por último, y no menos importante, la dimensión espiritual. Tercer ámbito, el ámbito organizativo y de dirección de las personas. Este desarrolla el liderazgo y promueve la cultura de cambio en el equipo docente, en el modelo relacional y en la aplicación de la tecnología. Las dimensiones que abarcan el ámbito y dirección de las personas son el liderazgo y cultura de cambio, el equipo docente, modelo de relación, la tecnología y la cultura digital. La educación está llamada a considerar a la persona en su integridad de alma y cuerpo, naturaleza y sobrenaturalidad, conocimiento y acción, libertad y gracia. Es evidente que el proceso educativo tiene su carácter no solo formativo, sino también humanizado y socializador, finalizando a hacer que el ser humano se descubra a sí mismo como persona en relación. La base de la innovación educativa consiste en situar a la persona como protagonista de su propio aprendizaje. Con esta clasificación de los objetivos de la educación integral, contribuye a que no dejemos fuera de la acción educativa ningún aspecto clave para el desarrollo humano. Partiendo de lo antes mencionado, podemos reafirmar que la educación es un derecho para todos. Aún sabiendo esto, en el siglo XXI, tenemos grupos que sufren la exclusión de este derecho. Pasemos a internalizar un poco más sobre la exclusión en la actualidad y cómo afecta en la educación integral y en otros ámbitos de la persona. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha llamado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. El ser humano, al ser la imagen de Dios, posee la dignidad de una persona, que no es solamente algo, sino alguien. Partiendo de esta realidad y del llamado que tenemos todos de proteger y salvaguardar la persona y su dignidad en todo su esplendor, debemos aunar esfuerzos para reconocer y trabajar grandemente para que la persona retome el lugar céntrico que le corresponde dentro de las estructuras de la sociedad y del mundo en que vivimos. Ciertamente, es un gran desafío para la humanidad construir un mundo donde quepan todos los mundos, un planeta sostenible y globalmente solidario,
como ha sido recalcado de una forma u otra en distintos foros. Esta necesidad interpela en nuestros tiempos la urgencia de establecer lazos genuinos entre las naciones para lograr una globalización con solidaridad, donde todos formemos parte importante del mundo en que vivimos y no haya nadie en la periferia ni que sufra la exclusión. Es decir, poner a la persona como centro en todo. Esto con el propósito de combatir las diferencias sociales que se han visto agravadas por el modelo global neoliberal y que ha incrementado la marginación de grupos y o sectores que no forman parte de lo establecido como normal dentro de la sociedad. Expresado de otro modo, se refiere a todos los colectivos diferentes de los modelos establecidos que son excluidos de la participación en las decisiones y el disfrute de beneficios que redunden en una mejor calidad de vida y una convivencia pacífica y justa. La exclusión en todos los estratos arrastra consigo unas consecuencias nefastas en el ser humano que le impiden crecer y desarrollarse. Con estas acciones y pensamientos es a lo que se llama hoy día la cultura del descarte. El Santo Padre ha explicado el concepto de cultura del descarte como una cultura de la exclusión a todo aquel que no está en capacidad de producir según los términos que el liberalismo económico exagerado ha instaurado y que excluye desde los animales a los seres humanos e incluso al mismo Dios. Algunos de estos colectivos nos encontramos con la cruda realidad que se encuentran los niños, las mujeres, los ancianos, el concebido no nacido, migrantes, el medio ambiente, entre otros, siendo así los más frágiles, vulnerables y convirtiéndose como los pobres de este tiempo. A estos no se les toma en consideración y pasan a ser desechados o inservibles, contribuyendo estas acciones a la expansión de una brecha que va sin precedentes, donde el valor de la persona ya no es percibido como un valor primario que hay que respetar y tutelar como el bien más preciado. Entre las críticas que el Papa Francisco lanza a la sociedad contemporánea, destaca la crítica a la cultura del descarte, que define y describe como parte de lo que denomina la economía de la exclusión. Este tipo de cultura se distingue por practicar el descarte de bienes y relaciones como expresiones de opulencia y como consecuencia de la inextinguible sed de lo nuevo. Esta invade otras dimensiones de la vida humana, como la alimentación, la vestimenta, la tecnología y las relaciones. En esencia, la cultura del descarte se da cuenta de una mentalidad y una visión de mundo que conduce e incluso alienta a deshacerse de cosas, valores, personas y vínculos comunes cuando parecen haber agotado su utilidad. Este término de descarte o exclusión, tan presente en la cultura de la globalización, abarcan ámbitos que van desde la economía y el empleo, hasta la vida humana y el medio ambiente. Visto de otra perspectiva, podemos decir que la cultura del descarte lo que hace es debilitar, destruir y eliminar lo más valioso, la dignidad humana, y saca a la persona como el centro y fin de todo, creando así estructuras injustas que aíslan, separan y marginan hasta eliminar a los más vulnerables, siendo esto el atentado más cruel en contra de los ideales y los valores del Evangelio propuesto por Jesucristo. Además, esta corriente de exclusión nos lleva a perder de vista el encuentro por el bien común
y profundiza la inequidad. Ahora, es importante que reconozcamos que tenemos los valores de la solidaridad y la compasión como antídotos para atacar la cultura del descarte, donde no solo en palabras, sino con hechos, obras y actos, nos comprometamos para erradicarla y trabajar para una cultura de fraternidad a largo plazo. El Papa, en su homilía del 1 de junio de 2015, nos dice que Dios construye sobre la debilidad. Él no descarta a ninguna persona porque no conoce la cultura del descarte. Él busca y ama a todos porque en Él todo es amor y misericordia. Cuando leemos la historia de amor entre Dios y su pueblo, pareciera ser una historia de fracasos, pues hasta su Hijo Jesús fue descartado, juzgado, no escuchado, condenado y asesinado. Pero no, esta historia termina con el gran amor de Dios, que de lo desechado saca la salvación. De su Hijo descartado nos salva a todos. Es el Señor quien lo ha hecho y ha sido un milagro patente. Es por esto que los seres humanos estamos llamados a promover la cultura del encuentro, siendo esto un paso gigante para combatir el descarte y la exclusión, donde se abran nuestras mentes al proceso de recuperar la capacidad de incluir, de dialogar y de construir o generar una sociedad integrada y reconciliada. Promover una cultura que sepa respetar y acoger al otro, no por beneficio propio, sino por el reconocimiento de su propia dignidad y valor como persona. Solo la cultura del encuentro es capaz de hacer caer todos los muros que todavía dividen el mundo, y es capaz de construir puentes de contacto entre toda la humanidad. En su memorable discurso, el Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos nos dio valiosas pautas para la cultura del encuentro. Nuestros esfuerzos deben estar orientados a mantener la esperanza y trabajar por la dignidad e igualdad de las personas, por la justicia y el respeto y la paz, donde se escuche al otro y éste pueda aportar a la construcción de un mundo más justo y más humano. Nos pide tener el coraje de usar nuestra inteligencia para resolver las crisis que abundan hoy. Aprender a relacionarlos con los otros, saliendo de la lógica de la rivalidad y la enemistad, para entrar en la lógica del respeto y la tolerancia, de la solidaridad humana y la fraternidad cristiana, dando en todo momento y circunstancia lo mejor de nosotros. En su encíclica Laudato Si, el Papa expone que al final nos encontraremos frente a la infinita belleza de Dios. La vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados. Nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quitan el gozo de la esperanza, porque en el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. El encuentro al que se refiere el Santo Padre no es casual o extemporáneo, sino que se trata de un estilo de vida muy deseado, porque apasiona un compromiso constante de buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Se trata de un encuentro que hace crecer en humanidad a todas las personas comprometidas. Como bien explicaba el Santo Padre en su discurso pronunciado en Bakú del 2016, abrirse a los demás no empobrece, sino que más bien enriquece porque ayuda a ser más humanos, a reconocerse parte activa
de un todo más grande y a interpretar la vida como un regalo de Dios para los otros, a ver como objetivo no los propios intereses, sino el bien de la humanidad. Por eso, ante las dificultades y los enormes desafíos, es imperativo que surja una conversión, entendida como un cambio de dirección, es decir, una transformación de los corazones y las mentes. Es por eso que se requiere de una visión ética renovada, que sitúe a las personas en el centro, con la intención de no dejar a nadie al margen de la vida. Una visión que une en lugar de dividir, que incluye en lugar de excluir. De esta forma, eliminaremos las ideas que promueven la cultura del descarte. Saludos, mi nombre es Rosalind Rosario y soy la coordinadora de pastoral del Colegio de la Milagrosa de Mayagüez. Luego de escuchar a la hermanita Anadelia Román, coordinadora de pastoral del Colegio San Sebastián Mártir, quien nos habló sobre la educación, y a la hermana coordinadora Marilyn Cintrón del Colegio San Benito, también de Mayagüez, quien nos habló sobre la cultura del descarte, como la llama el Papa Francisco, quiero compartir con ustedes lo que nuestro Papa propone como la solución en el pacto global, que es la inclusión. Frente a la cultura del descarte, el Papa Francisco nos exhorta a practicar la cultura de la acogida y la inclusión, es decir, superar muchos prejuicios, tópicos y estereotipos que actúan como barreras invisibles entre los diferentes individuos de nuestra sociedad. La consecuencia de la cultura del descarte es la invisibilidad del colectivo afectado, lo cual es un proceso activo donde se evidencia el desprecio. En la educación, el llamado es el de proporcionar una educación inclusiva que llegue por igual a todas las personas que la reciben y a la realidad de las diferentes circunstancias y entornos en que las personas viven. Según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la inclusión educativa puede ser definida como que todos los niños, niñas y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños o niñas. Más bien, son los sistemas educativos los que deben ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los niños, niñas y jóvenes del mundo. Más allá de la escuela, también es necesario involucrar y comprometer a la familia y a la comunidad para responder a esos rostros que nos interpelan. La educación inclusiva trata de identificar y dar una respuesta a la diversidad que pueda presentar el alumnado de un centro escolar por diferentes motivos, de índole social, cultural, económica. Su principal objetivo es orientar la educación hacia la equidad para que la pertenencia al grupo pueda cumplir su función como factor de protección. Hay diferentes factores que pueden dificultar o imposibilitar que la escuela inclusiva sea una realidad. Es importante señalar que el objetivo de la misma no debe centrarse solo en las necesidades educativas de los alumnos, sino hay que abordarla desde una perspectiva intercultural. Por eso, entre las cuestiones que habría que tener en cuenta figurarían, número 1, el género. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres contempla la coeducación, es decir,
una educación basada en la igualdad de ambos géneros. También podemos ver la migración. La migración puede implicar una serie de barreras como el idioma, el racismo o costumbres culturales muy diferentes que puedan afectar la inclusión. Otra barrera con la que nos encontramos es el idioma. Supone una barrera directa y determinante en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, impidiendo que pueda seguir y entender las explicaciones del profesor, socializar con los otros compañeros del aula, participar de forma activa en clase. Lamentablemente también incluimos el racismo. La multiculturalidad en las aulas puede ser una oportunidad real, un aliciente para conocer otras culturas, idiomas, países, formas de plantearse la vida. Sin embargo, la realidad es que sin los medios y personal adecuado puede derivar en problemas de racismo que afecten a la convivencia escolar y sobre todo a los alumnos que lo padecen. También podemos mencionar la religión. La tasa de los estudiantes procedentes de otros países o con diferentes religiones es cada vez mayor. Por ello, otro ámbito que hay que trabajar es el fomento de la tolerancia para con las diferentes religiones y creencias que pueden tener los alumnos. Otro factor es lo sociocultural y lo económico. Un aspecto muy importante es el acceso a la educación, debido a que, a pesar de la gratuidad de esta, no todos los menores tienen la oportunidad de ir a la escuela o reciben el apoyo necesario en caso de presentar alguna dificultad de aprendizaje. El nivel económico que poseen las familias o sus pertenencias a un grupo sociocultural diferente del predominante en una sociedad pueden también impedir el libre acceso de los menores a la enseñanza. No podemos dejar de mencionar la diversidad funcional. Aquellos alumnos que presentan una diversidad funcional de tipo físico o cognitivo necesitarán una adaptación de barreras arquitectónicas o de intérpretes de lenguaje de signos, como podría necesitar el alumnado con diversidad funcional auditiva. El factor de la política no lo podemos dejar atrás. La política condiciona las bases del marco normativo de la educación. Y actualmente hay numerosas contradicciones sobre cómo abordar la inclusión en el aula, ya que por un lado se aboga por la integración y por otro se lleva a cabo una labor especializada con los alumnos que presentan otras necesidades. Esta controversia puede generar rechazo por parte de unos estudiantes a otros. Y por último, la inercia y la indiferencia, entiéndase por esto la resistencia al cambio. Ciertamente, para cumplir con el Pacto Educativo Global, iniciativa de nuestro Papa Francisco, tenemos que poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, por su valor y dignidad humana, recordando que la educación es un derecho universal, no un privilegio, que todos somos diferentes, pero todos somos igualmente importantes y que es un solo pastor. Por lo tanto, debemos ser todos un solo rebaño. Este tubo que tengo en mis manos le vamos a llamar el tubo de la inclusión. Y justo cuando lo utilicemos y alcancemos la victoria, este tubo ha de sonar para celebrar que hemos alcanzado esta tarea tan ardua y gigantesca que es la de que todos podamos ser educados y seamos el centro de toda la educación.
La inclusión en el Pacto Educativo Global es responsabilidad de todos. Y solo cuando superemos las barreras y aunemos esfuerzos, poniendo cada cual su granito de arena, podremos lograr este hermoso deseo de nuestro Papa Francisco de que todos seamos educados y en la educación las personas seamos el centro. En la unión está la fuerza.